Damos inicio a nuestro segundo diálogo de la tarde. No son toros, son diálogos. Y hemos titulado a este diálogo Resistencias de la sociedad en el discurso. Primer diálogo fue precisamente esta confrontación con la realidad que parece ficción. Y ahora veremos qué ficción se hace realidad, ¿no? Como la única manera de construir a veces es desde la resistencia. Resistir es una forma de construir, dice Mariflor, y creo que algo de razón hay en ello. Por eso quizá estas organizaciones de la sociedad civil son la esperanza, son el movimiento y son el principio del cambio. Y esto se da desde el mito literario también, por no decir que a partir del mito literario. Las resistencias de la sociedad en el discurso estarán a cargo de la maestra Teresa Ponce y la doctora Azucena Montes, que van a conversar sobre las resistencias que la sociedad mexicana y otras sociedades desarrollan en discursos científicos y literarios. La resistencia ante la dominación implica, de alguna manera, la expresión de un cambio cuyos pensamientos encuentran en el discurso oculto una estrecha manera de manifestarse. Los espacios marginales permiten a los menores, a los subordinados sociales, comunicaciones de indignación o cuestionamientos comunes. En estas resistencias, lo mismo de creación literaria que científica, los confidentes cercanos comparten sus experiencias de dominación y de violencia estructural. La reiteración cíclica permite que las decisiones del pasado se asuman y conformen el mundo que vivimos, y que las del presente repercutan en el mundo del futuro. En este discurrir cronológico, los privilegios de la autonomía suceden en el espacio social de la resistencia. Los límites entre la realidad y la ficción estiran el lenguaje con discursos de frontera. Háganse tontos, háganse los muertos, háganse las dormidas. La resistencia disfrazada se convierte irremisiblemente en discurso público que expresa, a través de un código polifónico, el conflicto social. Por ello, este diálogo quiere repensar la discordia concordante, discordia concordis, como una forma cultural para conocer mejor la violencia, porque como escribe Benjamin, no existe documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie. La mesa de esta mañana cerraba con el principio de no podemos comprender la violencia, al menos vamos a conocerla. Y ha sido un poco el objetivo de estos dos diálogos. En primer lugar, estará con nosotros la maestra María Teresa Ponce Torres, licenciada en Lengua y Literaturas Españolas, con estudios de maestría en Lingüística e Historia del Arte, aquí en la UNAM, escritora que ha participado en los talleres literarios de Guillermo Samperio, Alberto Chimal, Ricardo Bernal y Oscar Wong. Ha sido reportera, editora, enviada especial y directora de diversas secciones del periódico El Sol de México. Perteneció al grupo periodístico 20 Mujeres y un Hombre y fue vicepresidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, capítulo México. Coordinadora y guionista de las materias humanísticas para la serie de TV Introducción a la Universidad y guionista del noticiero fílmico El Continental. Ha escrito guiones cinematográficos, entre ellos El Niño Remolino, un guión para niños, Wayú y Malinche, este último en coautoría con Elda Peralta. Desde 1978 a la fecha publica en El Sol de México la columna Acordanza. Fundó en 1997 con distinguidas escritoras la editorial Morgana, de la cual a la fecha es su gerente general. Entre sus libros publicados, solamente por mencionar algunos, se encuentra Un ruiseñor lleno de muerte, aproximación a Carlos Pellicer,
La mujer que traía el sol en la cabeza, cuentos, se los recomiendo. Convivencias literarias y la mujer en la literatura. Ha recibido importantes distinciones nacionales e internacionales. Medalla Ciudad de Niza, Francia. Medalla 1300 años de Bulgaria. Premio Nacional de Periodismo AMPE. Premio Internacional de Guionismo Harley Miller para México. Premio FEMS Líder Mondials de Bélgica, entre otras muchas distinciones. Con nosotros. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a la doctora Palacios que me haya invitado a estas charlas y a estas reflexiones, a participar en las reflexiones sobre lo que es la violencia. Y lo que más he manejado yo es la violencia y la literatura, en el sentido que al dar unos cursos de literatura para adultos, eran, mejor dicho, para adultas, porque eran amigas mías todas, se me ocurrió hacerlo con visión de género. Y entonces me encontré allí una gran cantidad de violencia contenida en todas lo que eran las obras que habíamos leído y que leímos durante 5 años. Hoy en la mañana, el doctor Valdés, director de Filológicas, habló de la literatura universal, habló de Shakespeare, habló de Quijote, y cómo se dan estas resistencias hacia la violencia en el discurso de estos escritores, sobre todo en el discurso de El Quijote, de las letras y las armas, y también cuando le da los consejos a Sancho de cómo manejar la isla Barataria. Y en el caso de Shakespeare, en El Mercader de Venecia. Yo me voy a dedicar más modestamente a plantearles algunos libros literarios mexicanos donde vamos a ver precisamente tipos de mujer, o sea, tipos de mujeres que aparecen y cómo se dan dentro de situaciones de violencia. El seminario Margarita de Lingüística Forense me ha puesto a reflexionar en estas primeras jornadas en los vasos comunicantes que a través del pacto verbal del que habla Octavio Paz se da entre lo real, la realidad, y el espejo crítico, que es la literatura. O sea, la literatura siempre va a ser espejo crítico de la realidad. Tomaré para ello primero algunas imágenes de mujeres en la literatura, pero en la época posterior en la época anterior, a que se promoviera jurídicamente la igualdad de géneros. Y en la segunda parte, cómo a partir del movimiento feminista y de la igualdad jurídica del hombre y de la mujer, las escritoras y escritores asumen la violencia en contra de las mujeres. Bueno, escogí para señalar este diálogo la novela Tomochic, que de Heriberto Frías, que ilustra muy bien en 3 imágenes de mujeres la condición de violencia en que vivían las mujeres en el siglo XIX. Tomochic, ustedes no sé si la han leído, pero es una novela de guerra, es una novela que va a narrar los sucesos acaecidos en los años de 1891-92, cuando los pobladores de un pequeño pueblo de la Sierra Tarahumara llamada Tomochic, precisamente se levantan en armas contra el gobierno de la República y contra el clero católico, al grito de ¡viva el gran poder de Dios! Y ¡viva la Santa Teresa de Cabora! Y con este grito, para reprimirlos, porque cuando empezaron el gobernador del estado empezó a mandar batallones del ejército, los rebeldes siempre se los tronaban al ejército federal. Entonces decidió Porfirio Díaz mandar un gran contingente, mandar a 1,200 soldados y 3 batallones y un cañón para acabar
con esa resistencia de 120 rebeldes criollos que vivían en el poblado de Tomochic. O Tomochic, como decían si lo pronunciamos a la rarámuri. Y entonces, en este encuentro, mandan al ejército, pero no sabían que en el ejército iba un futuro escritor. Iba precisamente Heriberto Frías, que en ese entonces él se había pasado del colegio militar al ejército federal para poder mantener a su madre. Y entonces va este muchacho de 22 años, salido de la escuela militar, a enfrentarse por primera vez a la guerra. Y lógicamente fue una guerra terrible, donde se destruyó, se arrasó con el pueblo. Se arrasó de la manera más espantosa. Eso sin contar que los tomochitecos, los 122 tomochitecos, hombres y las mujeres que los acompañaban, mataron a 600 soldados del Ejército Federal, o sea, a la mitad del Ejército Federal que les habían enviado, que eran 2 batallones o 3 batallones. Quizá ustedes sepan aquí cuántos número de soldados tenga un batallón, yo no lo sé, pero iba el batallón 9º, que era donde iba Heriberto Frías, y otros 2 batallones de un general Rangel. Entonces, se impone el Ejército Federal y van llegando, van arrasando, van matando a todos. Y cuando matan a todos, ya los últimos tomochitecos se refugian en la iglesia. Pero a medida que van conquistando casa por casa y lugar por lugar, calle por calle, van incendiando. Y a todos los que encuentran, perros, niños, gatos, etcétera, mujeres, etcétera, se los pasan por las armas. El último refugio fue precisamente la iglesia. Entonces toman la iglesia, el ejército incendia la iglesia con todas las gentes que hay adentro y a los que salen les disparan así. Uno cree que nada más en la Guerra Civil Española se daba esto o que se daba en, pues no sé, entre los nazis. En la guerra en España precisamente. Pues no, se dio también aquí en México durante un gobierno cuyo lema era paz, orden y progreso. Entonces el discurso, ¿verdad?, la resistencia de la familia, de estas familias ante el discurso va a provocar su aplastamiento total. Horrorizado ante esta situación, Heriberto Frías va a escribir Tomochic y lo va a poner como si fuera crónicas, primero en un periódico liberal que se llamaba El Demócrata. Quiero decirles que en ese entonces la prensa, estamos hablando de 1891, 92, 93, la prensa tenía muchísima injerencia dentro de la opinión pública. Era por la prensa por lo que se conocían los sucesos. Y además en la prensa servía mucho también como para alfabetizar a las personas. Entonces, claro, no había ni televisión, ni internet, ni nada. Entonces, por la prensa se enteraba uno de todo. Lógicamente, Heriberto Frías publica sin nombre sus crónicas, en forma de crónica. Y, lógicamente, piensan que es él, porque ya tenía fama medio de poeta, y entonces empiezan a perseguirlo, a hacerle un juicio allí el gobierno y el ejército, pero afortunadamente el director del periódico desaparece todas las pruebas, porque Heriberto escribió la novela y las crónicas esas con el papel del ejército. Entonces tenía el águila y el Ejército Federal y todo. Es que si se lo hubieran cachado, pues lo hubieran matado, pero ya le hubieran aplicado el rigor de traición a la patria o traición al ejército. Entonces, esa novela es importante cuando ustedes la lean, porque después Heriberto Frías la va a convertir en novela.
Y en convertirla en novela, él, fíjense, me di cuenta que toma a 3 modelos de mujeres. Él tiene su personaje principal y protagonista, en el cual él se va a reflejar. Es un subteniente que se llama Miguel Mercado. Y Miguel va a conocer, cuando van rumbo a Tomochic, a una muchacha que se llama Julia. ¿Cómo la va a conocer? Pues Miguel llega a un restaurante, a una fonducha, dice él, se encuentra a Julia y le encanta. Es una chica de 14 años, vestida así muy bonita, nos describe cómo la viste, y alguien le dice, esta es una tomochiteca, o sea, que ya sabe que se va a ir a Tomochic. Entonces él se enamora de ella y la vuelve a ver en casa de un vejete que le da posada y le da de comer o de alimentarse. Él paga por su alimentación. ¿Y dónde vuelve a ver a Julia? Y en esa nueva estancia con Julia se da cuenta que Julia es la concubina de ese viejo que te lo describe asqueroso, barbón con el pelo largo, lleno de piojos, harapos, etcétera, etcétera. Y esta chica de 14 años es su concubina. Él se asombra, se queda así, siente que él le gusta también a Julia y en este sentido, ¿qué es lo que va a hacer? Que está atacado y nos habla precisamente indignado de cómo esta chica aguanta esa situación. La chica le cuenta que su padre es el señor San José. Van a decir ustedes quién era San José. Pues San José, la Santa de Cabora, que era una muchacha que en el norte de Sinaloa y en Sonora tenía fama de santona y tenía fama de santa, le hicieron fama de santa, muy joven, de 18 años, lo va a instituir al papá de esta muchacha, el señor San José. Y entonces este tomochiteco regresa a su pueblo y decide con un amigo suyo rebelarse, hacer una iglesia reformada, sacar a todas las instituciones gubernamentales y hacer un pueblo nuevo en el cual su hija vaya a ser una especie de virgen, donde donde sea un medio de peregrinación. Toda esta, digamos, locura un tanto, pues no sé, mística, y que van a defender los tomochitecos con las carabinas Winchester, es provocada por esa devoción a esta santa, de la que se llama la Santa de Cabora, que se llama en realidad Teresa Urrea. Y Teresa Urrea era una muchacha mestiza, hija de un hacendado de origen blanco, criollo, y de una indígena del norte de Sinaloa, que le dieron ataques catalépticos a los 15 años cuando se murió su mamá. Y en uno de los ataques catalépticos quedó como muerta 4 días y cuando le iban a enterrar revivió. Entonces llega, revive y dice que Dios le dijo que tenía que ayudar a los desvalidos y que tenía que hacer justicia y ayudar a los justos y todo. Y entonces, como ella había aprendido herbolaria allí con una indígena de su pueblo, y había aprendido a curar a base de hierbas, empezó a hacerla de curandera. Y las curaciones que hacía eran milagrosas. Entonces, de repente, dentro del curso de esta vida, siendo muy jovencita, se empezó a extender la voz de que ella era una santa, de que era milagrosa y que sus curaciones eran milagrosas. Y casi todo el norte de Sonora, de Chihuahua y hasta Estados Unidos, se extendió su fama de curandera y de santa. Y entonces llegaban ríos de gente, hasta 200,000 personas están documentadas, que llegaban a esta hacienda de Cabora para curarse.
Y ahí les vendían, como en todos los santuarios de México, les vendían estampitas de la Santa de Cabora, les vendían medallitas. Ella curaba a base de una mezcla de arcilla roja que había en un cerro muy cercano del lugar donde ella vivía. Le echaba saliva, hacía una masilla y con eso la frotaba. Y entonces algunos pacientes se le morían, pero otros resucitaban. Entonces, o sea, vivía. Entonces, bueno, la fama de esta santa, ella, entre sus pacientes, los que más tenían era a los indios mayos del Yaqui. Y los indios mayos se van a alzarse y van a tomar Navojoa, porque don Porfirio y los terratenientes les quieren quitar sus tierras. ¿Y cómo llegan a Navojoa? Viva la Santa Teresa de Cabora. Entonces, la represión que hace don Porfirio también de los yaquis y de los mayos, la podemos ver, también hace una matazón espantosa, está documentada, y a los que sobran los manda del norte a todas las haciendas del sur hasta Yucatán. Entonces hace un verdadero genocidio de esas tribus indígenas. ¿Y quién es el resultado? Primero está casi al mismo tiempo, primero son los yaquis y luego es Tomochic. Entonces considera don Porfirio que estas todos con el grito de la Santa de Cabora, así que expulse del país a la Santa de Cabora. Entonces, en esta novela vamos a ver en Tomochic cómo la Santa de Cabora va a aparecer precisamente como Santa Teresa Urrea, y va a aparecer casi como una inspiración mítica para estas personas. Entonces ya tenemos, fíjense, la mujer violada, que además Miguel Mercado, este protagonista, se vuelve a encontrar a Teresa, bueno, etcétera, y de repente allí le propone matrimonio. La otra está, no, yo no puedo, no puedo alejarme de mi familia. Y entonces cuando Miguel Mercado ve que el viejo está borracho en la cantina, corre a la casa del viejo y en la noche, a medianoche, viola a Teresa. A Julia. ¿Y por qué la viola? Porque no pudo resistir, fue más fuerte sus impulsos viriles. O sea, justifica la violación, se aterra de la violación que hace el viejo de la muchacha, pero justifica su propia violación por los impulsos viriles al calor del amor. Entonces, bueno, tenemos que pensar que esta novela está todavía bajo los patrones patriarcales, que todavía ni se conocen ni los derechos humanos de las mujeres, ni la visión de género, ni nada que se les parezca. Y la tercera imagen maravillosa que nos deja es de las soldaderas. Entonces, vamos a tener esas tres imágenes. Bueno, la imagen de las soldaderas son la fatiga, es decir, las compañeras de fatiga de los soldados. Nosotros después las vamos a ver dentro de la literatura mexicana convertidas en Adelitas en tiempos de la Revolución, pero están documentadas las soldaderas desde la Revolución de Independencia. O sea, es un grupo de mujeres que podríamos decir son flores de la guerra, y ellas van a ser el apoyo de estos soldados que son muy sufridos. ¿Por qué son muy sufridos? Porque entonces había leva. Entonces era el soldado sufrido, leva, que los hacían caminar distancias inmensas, y estas mujeres les conseguían agua, y los jefes de los soldados cogían y les daban de sablazos para que no les llevaran agua a sus juanes. Y bueno, entonces nos dice Heriberto Frías, que son mujeres que en torno a las fogatas cocinan, gritan, acarrean leña, roban gallinas, compran pan, queso, carne, andrajosas y sucias, greñudas, peleando con palabras obscenas con las compañeras,
pero en campaña se transforman y sus toscas figuras adquieren el relieve épico por su abnegación serena, su heroísmo firme y su ilimitada ternura ante los sufrimientos de sus Juanes y de sus viejos. Y esta imagen, ¿verdad?, va a contrastar con la que Julia. ¿Por qué? Porque a Julia se nos presenta cargando toda clase de violencia que entraña el haber nacido mujer en un mundo patriarcal y autoritario. Carga el peso de las mujeres violadas, el de la religión, el de la obediencia al padre y el de la guerra, porque ella irá a Tomochic con el, aquí abro comillas, el raro valor de saber soportar dignamente la adversidad, el triste heroísmo de saber morir. Y efectivamente, una bala, ella haciendo la resistencia hacia las tropas federales, una bala la hiere, y finalmente, como una buena novela que tiene ahí sus destellos de amor, muere en brazos de Miguel. Bueno, la tercera imagen es la de Teresita Urrea, la Santa de Cabora. Y fíjense que se nos va a presentar, les digo, como una imagen que tiene que ver mucho como mítica, así como si fuera una Virgen de Guadalupe o un santo inspirador de todos la rebeldía de los temochitecos. Ya a la página 16 de la novela, hay una de las soldaderas le dice a su Juan: afigúrese usted, don Chema, afigúrese que es que Teresita misma bendice las carabinas y cada tiro que avientan es un muerto. Entonces tiene el poder de bendecir las carabinas y de matar a los demás. Y entonces nos dice Heriberto Frías que como inspiradora de los rebeldes, Teresita es la caliente ráfaga de fanatismo religioso. Y el nombre de la Santa de Cabora es pronunciado con veneración y sus milagros narrados de mil maneras con exageración medieval. Por tanto, es un símbolo y un mito. Y luego dice, sigue escribiendo Frías, iban a su tierra a curarse, como quien va a una venerada Meca. A la hora de la batalla, los combatientes tomoches llevaban escapularios y rosarios de la Santa y retratos también de la Santa. Y cuando mueren echando vivas a la Santa de Cabora. Pero esa Santa de Cabora, que ya les expliqué quién es, ¿cómo se nos presenta a los ojos de Heriberto Frías? Hace puras preguntas, o sea que si nosotros nos queremos enterar de la vida de la Santa de Cabora, para nada nos enteramos en la novela. Dice, la Santa de Cabora, ¿era una alucinada? Se preguntó Miguel. Fue también una ilusa, aquella criatura, porque tenía 18 años, todo nervios, vibrante y dulce y tenaz. Bueno, los adjetivos son verdaderamente muy románticos. Que llevaba en sus ojos una llama turbadora, ya estimulante y fiera como una ración de aguardiente y pólvora, ya benigna y plácida y adormecedora como un humo de opio. Bueno, y entonces fue una hija humilde del norte de Sinaloa, crecida y nutrida en Sonora, en el umbral de un teatro de sombríos estragos. Todo esto es es decir, se los pasé de la novela. Escuchando el grito de guerra y odio del yaqui rebelde, la que fulminado había el alma ingenua y terrible de Tomochic. O sea, esta es la descripción que nos hace. Nosotros nada más tenemos en México otro mito tan grande, más grande que el de la Santa de Cabora, que es también de una mujer puesta en conflicto de guerra y que ustedes pues conocen muy bien, que es la Malinche. La Malinche se va a convertir en mito casi antes de morir. Fíjense, estaban ellos, Cortés y la Malinche en las higueras, y reciben una carta diciendo que
diciendo que en México se les daba por muertos y que no solo eso, sino que un factor que había dejado, un gobernante que había dejado Cortés, se había convertido en gobernante después de mandarle decir misas gregorianas y que habían visto a la Malinche andar por las calles, el ánima de la Malinche andar por las calles. Y que uno que la vio casi se muere de espanto y que desde que la vio estaba lleno de espanto. Bueno, entonces fíjense, si esa carta, es decir, todavía vivían la Malinche y Cortés, ¿y cómo nos va a llegar el mito de la Malinche? La Malinche nos va a llegar bueno, ya sabemos que fue esclava y que siendo esclava fue la traductora de Cortés, la amante de Cortés, le dio un hijo a Cortés y que el primer hijo documentado históricamente de una indígena y de un español, todavía no se conocía que Gonzalo Guerrero y sus hijitos mayas allí en el sur de Yucatán también iban a contar, ¿no? Pero para la historia de la conquista de la Nueva España, el que rifa es Martín Cortés, llamado el Bastardo, el hijo de Marina, de Malinali o de Malinche y el hijo de Cortés. Bueno, aquí en este mito, los tlaxcaltecas bautizaron toda una montaña, en lugar de hacerle un monumento, dijeron, no le vamos a hacer un monumento, le vamos a bautizar una montaña. Y le bautizan la montaña de la Malinche, que está en Tlaxcala, como homenaje a ella. Malintzin quiere decir diosa, pero claro, entonces ya estaba endiosada desde vida. Ya era una mujer empoderada. Pero fíjense nada más. ¿Qué llega? Que Malinche llega al siglo XIX y los historiadores del siglo XIX dicen, eran una traidora a la patria. ¿Por qué? Pues porque ayudó a Hernán Cortés a conquistar México, se vendió a los españoles. Entonces la pobre Malinche, ese mito fundacional de nuestra nacionalidad, va a tener el cargo todavía de ser una traidora a la patria que aún no se ha puesto a quitar. Y todavía Octavio Paz le echa más leña al asunto de Malinche. Fíjense nomás que él dice, Malinche es un mito de México. Bueno, pues eso ya mitifica a Malinche. Es el mito fundacional, pero también es la gran violada, es la gran chingada. Y todos somos hijos de la Malinche, por tanto todos somos hijos de la chingada. De veras, y cuando ustedes dicen, chinga a tu madre, quiere decir viola a tu madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa mujer histórica se va a volver en ese gran mito, ¿verdad? Y en esa resistencia también fóbica del discurso cultural del siglo XIX, que tenía sus razones de ser, por ejemplo. ¿Cuáles eran las razones de ser? Que acuérdense que habíamos tenido 2 invasiones, 3 invasiones. Habíamos tenido 2 invasiones de los franceses y una invasión gringa que nos quitó la mitad del territorio. Y entonces, pues lógicamente que los estudiosos querían ser nacionalistas y desde Altamirano, con todo lo que es la literatura nacional promovida por Ignacio Manuel Altamirano, va a hacer que los intelectuales retomen toda la historia de México, toda la cuestión con un sentido nacional, con un sentido nacionalista. Y de allí a la pobre Malinche pues le dieron su vapuleada. Bueno, vamos a seguir. La historia de la Santa de Cabora, por ejemplo, quedó en el olvido durante muchas décadas, hasta que la escritora Brianda Domecq la rescata y en 1990 escribe una novela titulada La insólita historia de la Santa de Cabora, sobre la cual la investigadora Débora Shaw publicó un profundo estudio en la revista Literatura Mexicana. Débora Shaw aquí analiza algo que es muy importante. La Santa de Cabora, fíjense, siendo hierbera, siendo una mística, siendo un poco maga, va a desmentir el discurso porfirista
no nada más el de ley, orden y progreso, paz, orden y progreso, sino también el positivista. Entonces, el positivista decía, nada más lo de la ciencia y lo que se pueda comprobar es comprobable. Y Comte había anulado la metafísica y había anulado todo aquello que no se pudiera comprobar. En este sentido, la Santa de Cabora, nos dice Lachaud, que es una resistencia de la sociedad a el discurso oficial. En el discurso ideológico, el positivismo, y el discurso político de ley, orden y progreso. ¿Por qué? Porque instigó estas revoluciones o estos alzamientos, tanto de los indios, mayos y yaquis en el norte del país, como a los revolucionarios de Tomochic. Bueno, entonces, en nuestra literatura está llena de violencia hacia las mujeres. Porque la violencia, fíjense, es una tendencia muy arraigada, y aquí perdónenme los hombres que están, no los quiero ofender, pero sí es una tendencia muy arraigada de la dominación masculina. Raptos, violaciones, malos tratos y muertes abundan en nuestra literatura. Desde la época de las novelas de la Revolución, donde todo el orden está subvertido, y la violencia es el discurso por excelencia, la violencia hacia las mujeres es el pan de cada día. Vamos desde Los de Abajo, que es la novela de Mariano Azuela, 1915, hasta Los recuerdos del porvenir, de 1963, de Elena Garro. Esta última novela es interesante, porque nos deja ver la violencia patriarcal en toda su magnitud. Está enmarcada en la guerra cristera, y Julia es la amante del general Rosas, que domina ese pueblo que se llama Ixtepequi, que en realidad es Iguala. O sea, Elena traspuso el pueblo de Iguala en el pueblo de Ixtepequi. Y entonces, como tantas otras mujeres, esta Julia, otra Julia, curiosamente como la de Tomochic, ha sido raptada por el general de su pueblo natal. Y entonces, como no quiere al general, Julia se va a refugiar en los recuerdos de su tierra y de su infancia para evadir al poderoso amante apasionado de ella. Pero el general Rosas, muerto de la furia porque no le corresponde con la pasión, a la medida de la pasión que él tiene, pues la victimiza a rebencazos. Ustedes dicen, bueno, ¿qué es un rebenque? Pues un rebenque es un látigo de castigo. Es un látigo que usan los gauchos y que se usaba también aquí en tiempos de la Revolución para los caballos. Es un látigo hecho de cuero, enorme, ¿verdad?, pero corto, o sea, tiene 50 centímetros de mango y 50 centímetros de lazo.